Damos gracias al Señor que durante este tiempo el Señor nos está permitiendo estudiar una serie. ¿Cómo llama la serie, amados? Paso del Jordán. Paso del Jordán. ¿Quién da más? Guía para la victoria. Guía para la victoria. Guía para la victoria llama la serie, ¿de acuerdo? Cuando venga a la iglesia, tome apuntes, amado, llévese los versículos, glorifique a Dios durante la semana y pueda leer. La serie llama Guía de la Victoria. Y resulta que la pastora y yo dijimos, vamos a ver qué le damos a la iglesia. Y ¡pum! Abrimos la Biblia y ahí cayó eso y le dijimos, vamos a dar esto. No, amados. Pidiéndole al Señor, amado, Señor, dirígenos. ¿Qué quieres tú para la iglesia? Por eso es tan importante, amado, que usted se alimente bien. Y se alimente bien buscando la presencia del Señor. No abriendo la Biblia a ver qué cae o sin abrirla. Sino pidiéndole al Señor sabiduría. Y el Señor nos ha dirigido en este tiempo, empezando el año, acerca de esta serie. La serie llama Guía de la Victoria. Hemos estado orando por ella, amados. Que sea el Señor hablando, tocando corazones. Ahora, está dividida en varias partes. La primera parte es preparativos para la conquista. ¿Recuerdan? Preparativos. ¿Y qué eran los preparativos para la conquista? Estamos tomando a Josué como el ejemplo que Dios nos da en la palabra para llevar lo que vivió el pueblo de Israel y trasladarlo precisamente en lo que hoy usted y yo aplicarlo necesitamos tener en estos tiempos. Entonces, la primera, vimos la tierra prometida, ¿cierto? Lo que el Señor les iba a entregar, pero estaba una preparación, algo previo. Y la preparación, amado, quizá usted y yo hoy no estamos, el Señor nos está preparando para un terreno, gloria a Dios el que nos va a dar, pero no nos está diciendo, los voy a llevar de aquí a una tierra prometida en física, como lo hizo al pueblo de Israel. Pero el Señor sí nos está simbólicamente llevando a entrar, o llamándonos a entrar a conquistar nuestro símbolo de vida espiritual, como símbolo de vida espiritual. Lo que Dios anhela es que yo esté preparándome espiritualmente para recibir, para conquistar esa tierra, bueno, en este ejemplo, conquistar mi vida en el Espíritu. ¿Y qué vimos en esa primera enseñanza? Levántate y pasa el Jordán. ¿Quiénes? Tú. ¿Ellos? ¿Quiénes? Tú. ¿Sí recuerdan, amados, o no? Les recomiendo que vean otra vez la predicación, pero el Señor quiere hablar en estos tiempos, amado. Tú. Tenemos que ser los primeros en entrar, amados. Los primeros, no podemos empujar a los demás. ¿Cómo quiere usted empujar a que venga su hijito a la iglesia si usted no viene? ¿Cómo quiere usted que en su matrimonio se le dé el primer lugar a Dios si usted no tiene una comunión o una devoción con el Señor? ¿Cómo quiere usted, querido hermano, que su hijito crezca fortalecido en el Señor si no lee la palabra? Si no le explica a su hijito o a su hijita la palabra del Señor. Entonces, ese primer punto era, tenemos que caminar, tenemos que ser los primeros en entrar, preparativos para la conquista. Ahora, de esa manera, con nuestro testimonio, otros nos seguirán. Y ellos vendrán por lo que usted y yo hemos permitido que Dios haga en nuestra vida. El número 2 llamaba, como nos llamó nuestra hermana, el paso del Jordán. ¿Cómo llama el primero, amados? Preparativos para la conquista. El segundo, el paso del Jordán. ¿Y allí qué simboliza el Jordán en nuestra vida? ¿Se acuerdan? ¿Qué simboliza? Pastora, usted es la única que no debe en este momento responder. Todo lo que nos aparta. ¿Qué simboliza el Jordán para nosotros? Todo aquello que debemos superar. Todo aquello, amado, que tenemos que vencer para poder avanzar. Sabe que si no tenemos cuidado con esto que el Señor nos está hablando, no avanzamos. Usted puede llevar años en la iglesia, años en el cristianismo, pero no avanza, es el mismo. Es más, va hasta para atrás y para atrás y para atrás y viviendo de recuerdos. Yo antes hacía esto, yo le servía ya. Ay, sí, una vez, y qué bueno que hice esto.
No, amado, Dios nos ha llamado al paso del Jordán. Y esto quiere decir que los temores, las ansiedades, las inseguridades, todo esto, las excusas de servir al Señor, las excusas que aparecen por cualquier lugar, amado, todo eso lo podemos vencer en nuestras fuerzas. ¿Es así? No. ¿Con quién lo vencemos? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo Dios como nos está llamando en este tiempo. Es hora, querida iglesia, que pases el Jordán, que te levantes, que puedas vencer, pero no en tus fuerzas. Cuando veáis el arca del pacto, ¿recuerda qué pasa? Es cuando le damos la gloria a Dios, cuando le damos la gloria al Señor. Entonces nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? En el Señor y no en las adversidades o circunstancias. El tercero, la circuncisión y Pascua en Gilgal. La circuncisión y Pascua en Gilgal. ¿Y de qué me hablaba la circuncisión? ¿De qué? Circuncidar nuestros corazones. Amén, amén. De consagración. Cuando hablamos en la palabra de que el Josué circuncidó, a todos los hombres de guerra, se está hablando de consagración. Sabe que el pueblo de Israel era muy, pero muy orgulloso, en buen sentido, aunque hablo del orgullo ese de sacar pecho, de decir, uy, yo soy colombiano. ¿Cuántos somos colombianos? Uy, yo soy ecuatoriano. Uy, yo soy ese, ¿cierto? Y más cuando está jugando el equipo de fútbol, ¿no? Pero el pueblo de Israel, esa marca de la circuncisión era decir, yo soy israelita, yo me he separado para Dios, yo estoy consagrado al Señor. Y entonces en este tiempo Dios no nos pide que vayamos a la circuncisión física, sino que tengamos ese corazón dispuesto a ¿qué? A separarnos, a apartarnos, a consagrarnos. ¿Para quién? Para el Señor, para el Señor. Bueno, esto fue la tercera. La cuarta, que fue la semana pasada. ¿Qué hablamos la semana pasada? De la adoración y la sujeción. Para enfrentar esas grandes batallas, amados, necesitamos estrategias. Hoy vamos a hablar de las estrategias. Necesitamos estrategias que vengan de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Necesitamos esas estrategias, ¿cierto? ¿Qué estrategias necesitamos? Las que vienen del Señor. Dios, el consejo y la sabiduría humana está equivocado, amado. Es diabólica, dice la palabra de Dios. Pero si buscamos el consejo y la sabiduría de Dios, entonces nosotros vamos a poder, por supuesto, ser o triunfar de acuerdo a la estrategia que Dios nos ha dado. Pero esto tiene que ver con la intimidad a solas con el Señor. Con ese tiempo que usted y yo pasamos a solas con Dios. Me gozo en la alabanza, en la adoración. Dios la bendiga, querida hermana. Me gocé de esas palabras glorificando el nombre del Señor. A eso vinimos hoy. Y amado, cuando usted no viene a la iglesia, yo no sé, pero yo pensaría que usted, si está entendido en este tema, debe sentirse como incómodo. Algo me faltó hoy. Y no solamente hoy, todos los días de nuestra vida debemos adorar y exaltar el poderoso nombre del Señor. Pero si no lo tenemos entendido, regrese nuevamente a esta predicación tan hermosa. Adoración y sujeción. Adoración y sujeción. Una de las cosas que quiero decir en este momento es parte de la predicación, pero permítame, yo rápidamente lo menciono. Con el Señor es totalmente diferente a lo que usted y yo pensamos. Ejemplo, cuando usted va, permítame, tomo este ejemplo del partido de fútbol. ¿Cuánto le gusta el fútbol? Cierto que a muchos, solo a uno. Cuénteme una cosa, amado. Usted celebra el gol antes de hacerlo. Usted se para y dice ¡gol! Y todavía no ha pasado el gol, lo hace. Pues la adoración, lo que pretendo en este momento señalar es que cuando usted y yo adoramos sin ver lo que ha pasado, ya estamos glorificando el nombre del Señor, entendiendo que cuando usted y yo alabamos y adoramos al Señor, están sucediendo las cosas. ¿Qué diferencia, amado? No, yo hasta que no vea esto no voy a la iglesia. Y pasa con lo contrario, ¿no?
Antes, en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, usted se desaparece de la iglesia. Es que no puedo porque mire, y es al contrario, amado, venga, ríndase a los pies del Señor. Es Él el que va a dar la estrategia. Amén. Entonces la cuarta era, adoración y sujeción. En el día de hoy vamos a entrar, amados, en una palabra hermosa que Dios tiene para la iglesia. Me he tomado 6 minutos hablando de este tema, pero anhelo, amado, que usted pueda ir y recordar lo que Dios ha dicho. Vaya conmigo a Josué capítulo 6, por favor, y vamos a leer el versículo 5. Seguimos entonces con la serie para el día de hoy, y en el día de hoy, amado, esta serie llama La obediencia derriba fortalezas. La obediencia derriba fortalezas. Amén. Amén, iglesia. Amén. Amén. Cuando usted dice amén, está de acuerdo. Digo, amén, sí, así es, así sea. Bueno, vamos a Josué capítulo 1. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Vamos a leerlo todos, por favor, amados. La toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Amén. Amén. Bueno, amados, una vez más vemos la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Amén. Bueno, note usted, vuelva conmigo al versículo 1. Note cómo dice la palabra. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, hace énfasis que había algo donde estaba clausurado, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Hagamos un marco histórico de Jericó. Jericó pasa en el Jordán el pueblo de Israel, y para conquistar la tierra prometida tienen que se encuentran con ¿quién? Con Jericó. La primicia, amados, con Jericó. Y entonces miren esta ciudad, una ciudad que estaba amurallada. Habla la palabra que más o menos 12 metros de altura. 12 metros. ¿Cuántos tenemos aquí? 3. 4. A ver, ¿quién da más? Entonces 4 veces de aquí para allá 3. Mire, amados, murallas, y eran construidas doble muralla. O sea, había doble muro de contención. Los que vayan a Israel pueden ir a Jericó, y allá van a ver las ruinas de lo que se guarda todavía. Pero lo que quiero señalar era una ciudad fortificada. Cuando hablamos de murallas, ¿qué le trae a usted a su memoria las murallas? ¿Qué le trae? Protección, refugio, ¿de acuerdo?
orgullo y autosuficiencia, ¿cierto? Ahí sí no entendimos por ahí. Las fortalezas, muchas veces esas fortalezas construidas para que nadie ingrese, ¿no? Y muchas veces en lo espiritual, entonces mi orgullo, mis cosas, yo estoy aquí, ¿no? Voy creando también esas fortalezas. Bueno, de las que estamos hablando hoy eran aquellas fortalezas físicas, esos muros físicos, todo cerrado. Y el pueblo de Israel tenía que conquistar o tenía que tomar a Jericó. Qué hermosa la palabra del Señor cuando me dice que estaba cerrada. Porque cuando dice que estaba cerrada, bien cerrada, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no salían ni entraban? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba ahí y no había como movimiento? Mire lo que dice la palabra. Vaya conmigo a Josué, capítulo 1, versículo 5, rápidamente para tomar. Vaya a Josué, capítulo 2, perdón, y vamos al versículo 9. Miren lo que dice la palabra para entender por qué estaba cerrada. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Antes de seguir leyendo, permítame le cuento la historia. Josué manda 2 espías a Jericó. Y estos 2 espías entran a casa de una, dice la palabra Rahab, prostituta. Y entonces llegan ahí y esta prostituta se da cuenta de ellos y los recibe. Pero mire lo que les cuenta. Les dice lo que acabamos de leer. Todo el pueblo. ¿Lo vuelve a leer conmigo? ¿Qué dice? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Antes de leer el 10 y el 11, o sea que había algo en donde esta nación o esta ciudad ya sabía de quién era o qué era el pueblo de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Y hago una pregunta, ¿la gente sabe quién es su Dios, amado? ¿La gente sabe quién es su Dios? ¿Saben quién es nuestro Dios? Bueno, aquí sí sabían. ¿Y por qué sabían? Porque cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué fue lo que el Señor abrió? El Mar Rojo, ¿cierto? Y entonces eso llevó a que los pueblos que habían ahí decían, el Dios de Israel, ese Dios es temible, ese Dios es temible. Pregunta, usted, amado, cuando el vecino en su casa que no conoce de Dios, conoce que usted tiene un Dios temible, conoce que usted y yo tenemos un Dios poderoso, que venimos a alabar y a glorificar el nombre del Señor, lo conocemos. Y este mensaje me va perfilando un momento. El pueblo de Israel fue a reconocer esa tierra. ¿Y por qué la fue a reconocer? Porque dijo, bueno, vamos a entrar aquí, queremos como espías ver cuántos soldados hay, queremos como espías ver a quién vamos a atacar, por dónde vamos a entrar, las estrategias. Muchas veces en nuestras vidas, amado, esas son las estrategias nuestras. ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación económica? ¿Cómo voy a salir de esta situación que se ha creado en mi casa? Pero esta mujer le sorprende diciéndole, mire, estamos muertos de miedo. Nadie sale, nadie entra. ¿Por temor a quién? Al pueblo de Israel. Mire lo que dice el 10. Oyendo esto, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado. Querida iglesia, prestemos mucho cuidado y atención. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. ¿Por causa de quién? De vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por favor, dígale al que tiene a su lado, dígale, Jehová nuestro Dios
es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Muerto de miedo. Y el pueblo pensando una estrategia, vamos a ver qué hacemos. Volvamos a Josué capítulo 6. Una vez más vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo y vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Amados, ¿cuántos tienen Biblia? Amén. La pregunta sería, ¿dónde la tienen? Amén, gloria al Señor. Y el que no, amado, está desarmado. Y esto no es 2 por 1, esto es 1 cada uno. Amados, qué tan hermosa y tan potente lo que usted tiene en las manos. Qué tan hermosa la palabra de Dios. Pregunta, ¿usted le cree a la palabra de Dios? ¿Usted le cree a la palabra de Dios? Ay, amado, si usted le cree a la palabra de Dios, dele un fuerte amén al Señor. Amén. Esta es la que nos dirige. Esta es la que verdaderamente gobierna. Y voy a llevarlo a 2 versículos, quizás 3 si tenemos un poquitico, para que rápidamente leamos algo tan precioso cuando usted y yo creemos en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Isaías 55, 10, 11. Voy a leerlo rápido, pero usted puede tomarlo y leerlo en casa. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Oiga esto tan hermoso: así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Para que la envíe. Bendiga su casa, amado. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer y pasar tiempo con la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo 24, 35. Todos no lo sabemos, es corto. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, ¿más qué? Usted tiene algo eterno en las manos, amado. La palabra de Dios no pasará. Esto se va a acabar, amado. Todo lo que hay aquí se va a acabar. Pero dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta es la que nos va a dirigir. Por eso prestémosle atención, amado, a la palabra de Dios. Y termino con 1 de Pedro 1, 24, 25. En esto que quiero señalarles. 1 de Pedro capítulo 1, 24 y 25. Porque toda carne es como ¿qué? Yo sé que estoy corriendo un poquitico, por eso no llegamos ahí. Como hierba. Como hierba. ¿Estamos, amados? Porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre, y toda la gloria, los que se vanaglorian, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae, amados. Mas la palabra del Señor permanece ¿para cuánto? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Será que le vamos a prestar atención a la palabra de Dios, amado, a partir de ahora? Es que mire lo que tenemos en nuestras manos. Mire lo que Dios nos ha entregado. Qué hermoso, amado, que usted y yo caminemos bajo los principios de lo que el Señor nos habla en la palabra. Entonces, ¿qué nos ha hablado la palabra de Dios? Y quisiera detenerme para la aplicación en nuestros días, porque está muy bien, amado, leer la historia de Josué, está muy bien leer las historias en la palabra, pero mire, muchas veces, ay, pobrecito Josué, ay, pobrecito, ¿cómo le fue a la viuda que no tenía nadita que comer? Ay, solo ese coincito que tenía, esa monedita. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que aplicar lo que está en la palabra en nuestra vida. ¿Qué pasó en Jericó?
¿Y qué está pasando ahora en nuestra vida? Yo le estoy creyendo a la palabra. El Señor le dijo a Josué, ¿qué le dijo? He entregado, Josué 2, 6 al 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones ¿de qué? De guerra. Pregunta, ¿qué te ha hablado el Señor, querida iglesia? ¿Qué te ha hablado? ¿Qué nos ha hablado el Señor acerca del enemigo? ¿Qué nos ha dicho el Señor acerca del enemigo? Alguien que me pueda citar un ejemplo, un versículo, rápidamente. Nadie contra nosotros. Gracias, amada. Vaya conmigo, amado, a Juan 4:4. Juan 4:4, por favor. Juan 4:4. Dice la palabra de Dios. Mire tan lindo que nos llama, ¿no? Hijitos. Juan hablando, hijitos. Vosotros sois. Estamos, querida iglesia, primera de Juan. Primera de Juan, perdóneme, amado Jesús, Dios me lo bendiga. Perdóneme esta y quizá una próxima. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y está hablando del enemigo, está hablando del diablo. ¿Los habéis qué? Vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en... A ver, amados, ¿cuántos saben que el diablo no puede tocar a un hijo de Dios? Amén. Amén. El enemigo no te puede tocar, querido hermano. Que le demos permiso para que nos toque es otra cosa. Pero si usted y yo permanecemos en lo que Dios ha dicho en la palabra, no tiene potestad, porque mayor es el que está en ¿quién? En nosotros. Está vencido, está derrotado, querido hermano. Está vencido. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 19 al 20. No vaya, yo se lo leo. He aquí os doy potestad. ¿Potestad de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Usted cree esa palabra, amado? Amén. ¿Usted cree esa palabra? ¿Cuántos están enfermos aquí? Amén. Todo el mundo está sano, gloria a Dios. Y cuando llega la enfermedad, y no que el Señor nos dio autoridad, y no que el Señor nos ha dado potestad, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recordemos la palabra de Dios, amado. Recordemos lo que Dios nos está diciendo en ella. Ahora, si usted no lee la Biblia, si yo no leo la Biblia, pues ¿qué vamos a recordar? Ahí es donde el enemigo toma ventaja. Y el 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus, iglesia escuche, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Esta porción me está hablando cuando los discípulos llegaron, los 70 llegaron y fueron al Señor y todos contentos. Señor, hablamos en tu nombre y los demonios todos se nos sujetan. ¡Ay, qué bueno! Y el Señor le dice, miren, les he dado potestad de hollar, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero ojo, querida iglesia, ojo. ¿Qué les dice el Señor en el 11? En el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos ¿en dónde? En los cielos. De eso es lo que usted y yo tenemos que tener cuidado cuando usted viene a la iglesia. Ay, no, qué bueno que la pasamos allá y nos dieron torta y no.
Qué lindo, qué bueno que nos pudimos ver, pero qué bueno que estamos glorificando al único que se merece toda la gloria y toda la honra, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo. Qué lindo entenderlo. Cree la palabra. He hecho énfasis, amado, para volver nuevamente a lo que sucedía en Jericó. Josué creyó en lo que Dios dijo. Vaya conmigo nuevamente, por favor, al versículo 2. José creyó. Y cuando José creyó, amado, entonces empezó a operar una noticia que Dios tiene o tuvo preparada. Dios le da una noticia a Josué, le dice: mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora viene una instrucción, viene la instrucción de Dios. Querida iglesia, muchas veces lo que usted en este momento está viendo como gigantes y murallas, hace rato Dios entregó la victoria. Hace rato. Ay, es que esta enfermedad y que mire, hace rato Dios te entregó la victoria. Pero por no escuchar al Señor, por no creer en su palabra, no estamos tomando lo que Dios ya previamente nos ha entregado. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Jehová, y ahora le da una instrucción. Imaginémonos a Josué, amado, un hombre de guerra, un capitán de guerra del ejército de Israel, 1 millón de israelitas pasando, cruzando. Y ahora él está esperando que le dé el Señor una estrategia. Y esa estrategia es para poder conquistar a una ciudad fortificada. Jericó, el Señor la entregó porque Jericó era una ciudad que tenía mucha influencia de otros pueblos, cananea inclusive. Ahora adoraban falsos dioses, tenían prostitución, hacían en servicios religiosos a los dioses de ellos, las mujeres las prostituían, entregaban a los hijos, los que eran primogénitos, para adoración a los dioses. O sea, cosas abominables al Señor. Cosas abominables al Señor. Y entonces el Señor entrega esta ciudad, ¿de acuerdo? Y se la entrega ¿a quién? A Josué, al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Ahora Josué va: Señor, tú me has dicho que me vas a entregar a Jericó y con él al rey y sus hombres de guerra. Ahora Josué: Señor, pero esas murallas, cosas tan duras. Señor ya te dijo, te voy a entregar esto. Tranquilo, si tú tienes fe, lo que le has pedido al Señor, el Señor lo dice en su palabra: pedid, se os dará, conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a dar. Pero, Señor, ¿y cómo va a pasar esto? Si esto es muy difícil. Y muchas veces quizá el pueblo en ese momento entretenido, viendo, uy, esas murallas tan grandes, ¿cómo iremos a entrar? Imagínense los comentarios. Y llega el Señor, o llega Josué y le dice: bueno, Señor, gracias. Sabemos esto, yo soy el comandante y ahora voy a ir a dar las instrucciones a estos hombres de guerra. Y semejante instrucción que le da el Señor, ¿no? Semejante instrucción. Vamos a leerla nuevamente. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿qué? 6 días. Oiga, amado hijo, por favor, prepara lo que tengo. Y 7 sacerdotes llevarán 7 ¿qué? Bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¡Wow! De ahorita usted y yo la escuchamos, pero ¿cómo se sentiría Josué en ese momentico, amado? Un hombre de guerra, de estrategias. ¿Cómo se sentiría? ¿Alguien que opine, amados? ¿Cómo creen ustedes que se sentiría? Desconcertado. Desconcertado. No iban a pelear directamente con el pueblo, sino que iban a
dar vueltas. Hombres de guerra a dar vueltas. Uy, pero Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Y esto qué? ¿Qué estrategia? Mire, usted no encuentra en la palabra que Josué le hizo un reclamo al Señor. Qué lindo seguir con el próximo versículo. No hay nada. Hay una obediencia de parte de... Oiga, amado, ¿qué estrategia el Señor le ha dicho en este momento? ¿Por dónde está pasando usted? ¿Qué ha pasado? No, yo tengo una muralla, a mí yo no me dejo de nadie. No. A mí el que me la hizo, ¿cierto? Qué colombianos que hay aquí. Aquí el que tal cosa. Y el Señor te dice y te da una estrategia, querido hermano, y te dice, ¿sabes cuál es la estrategia para vencer? El que me la hizo, me la paga. El que, no, uno encomendarse a Dios siempre. Dios es el justo y verdadero en nosotros. ¿Y qué es lo que cuál es la estrategia del Señor? Ve, hijo, y ámalo. Pero Señor, ve, hijo, y ámalo. Ve, hijo. Pero Señor, es que a mí fue el que me hicieron el daño. Ve, perdona. Pero un momentico, Señor. ¿Cuántas veces le preguntamos esto al Señor? ¿Cuántas veces nos cuesta, amado? Querida iglesia, ¿cuántas veces nos cuesta decir, Señor, voy a hacerlo como tú dices en la palabra? Por favor, el Señor le está diciendo a Josué, ve, y ahora van a ir a caminar, les van a dar una vuelta. Que suene, por favor, esa bocina, por favor. Escuche un momento, amado. Mire lo que sonó. O escuche lo que sonó. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¡Wow! Hemos escuchado un sonido. Hemos escuchado un sonido que fue lo único que ellos escuchaban. Amados, se necesita que usted y yo, como hijos de Dios, creamos la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho el Señor ante la circunstancia que tú estás atravesando, que yo estoy atravesando en este momento? ¿Qué te ha dicho el Señor? Y si no te ha dicho, ¿por qué no lo has buscado? Pero si lo buscas, el Señor te va a dar la estrategia. Ahora, es la estrategia lógica. Es la estrategia. Mire, muchas veces el hecho, amado, de usted ser una persona financieramente, tener esa área suplida conforme a la voluntad de Dios, es diezmar. Dios te bendiga. No. Y todos hemos pasado por ahí. No. Yo no. Principio. Las primicias. Amado, el orden de Dios, lo que Dios ha dicho en la palabra que tú y yo debemos hacer. Mire, amado, note que Israel o Josué, después de recibir la instrucción, él dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, estoy leyendo el versículo 6, de Nun a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Amado, hay un gran problema.
muchas veces nosotros nos quedamos mirando las murallas, nos quedamos mirando el problema. Estos espías llegaron allá a decir, mire, esto es grande. Uy, aquí mejor dicho van a acabar con nosotros. Y quizá eso está en tu corazón, quizá eso está procesándose en este momento en tu vida. Esto no se puede, esto es muy difícil. Y el Señor te está diciendo de una manera totalmente diferente, hijo, yo te he dado una instrucción, camina de la mano de Dios. Yo te he dado una instrucción, perdona. Yo te he dado una instrucción, avanza. Yo te he dado una instrucción, comprométete. Yo te he dado una instrucción, pero tú no la quieres escuchar. Tú no la quieres escuchar. Qué importante, amado, que usted y yo, ante todo, vengamos delante del Señor y le pidamos al Señor, Señor, realmente yo estoy escuchando conforme a lo que tú me estás diciendo. O estoy viendo las murallas gigantes, los varones de guerra, cómo los vamos a nosotros a superar si son tan grandes. La palabra nombra que allí habían hijos de Aná. Hijos de Aná eran hijos de la tierra de los gigantes, o más bien gigantes que habían en ese, ¿se acuerdan de David y Goliat? Entonces, todo esto atemorizaba. ¿De qué estás atemorizado, querido hermano? ¿De qué estamos atemorizados en este tiempo? Pues mire, si usted mira en estos momentos, muchos están dejando de congregarse. Muchos ni siquiera salen a la calle a proclamar el evangelio. ¿Por qué? Porque es que algo puede pasar. Porque es que de pronto, no, eso no. Y el Señor hablándonos que allí es donde Él nos necesita estratégicamente para que otros vengan a los pies del Señor. Qué tremendo que usted y yo en estos tiempos pasemos por alto y solamente recordemos una historia que fue la historia de Josué y el pueblo de Israel. Pero extrayendo lo que Dios quiere para nosotros es invitándonos a obedecer lo que Dios ha dicho. Es invitándonos a olvidarnos, amados, a enfocarnos en no en lo que vemos, sino en lo que Dios dijo. No en lo que usted y yo miramos. Ay, es que ahora, y esto está muy difícil. Y mire, no, lo que Dios ya dijo de usted y de mí. Olvidamos y dudamos. ¿Se acuerdan quién era el príncipe del ejército de Jehová? ¿Recuerda que lo vimos la semana pasada? ¿Quién es? ¿Quién es el príncipe del ejército de Jesús? Olvidamos que el que va adelante es el príncipe del ejército de Jehová. Olvidamos que Jesús está con nosotros. Olvidamos que el Señor es el que secó el río Jordán para que pasaran su pueblo. Olvidamos que el Señor es el que proveyó el maná por 40 años al pueblo de Israel. Olvidamos la provisión de Dios todos los días. Olvidamos el favor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de ver las murallas. Estas murallas que habían allá en Jericó. Y qué tremendo el Señor. Señor, pero ¿cómo es posible que me vas a dar una estrategia de que dándole vueltas a estas murallas fortificadas, eso se va a caer? Ay, no. Amado, el Dios que protegió a su pueblo en el desierto, ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Es el Dios que usted y yo necesitamos vivir prendidos de su mano y ante todo glorificando el nombre del Señor. No es que yo no puedo, es que ese problemita que yo tengo allá, es que eso me está causando tanto problema, es que ese problemita me está consumiendo, porque usted quiere dejarse consumir, porque si usted y yo nos paramos en el nombre del Señor, vamos a decir, el que venció, Él es mayor, el Señor, el que me dio la victoria, el que venció en la cruz del Calvario, ¿a quién? Al enemigo. Él me dio la victoria. ¿Qué ha dicho Él? Que en Él somos más que victoriosos. Ay, le damos la gloria y la honra al Señor, porque la victoria no es nuestra, es del Señor, que a Él le ha placido darnos por su gracia y por su amor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, amados? Amén. Amado, Hebreos 11:6, por favor. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? ¿Y qué tal si leemos Hebreos 11:30? Allí como de ñapita. Por la fe
¿Cayeron qué? Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 7 días. Aunque suene, amado, una estrategia que esto como que no, vamos a hacerla, vamos a ser obedientes, vamos a tener fe, porque las palabras de Dios son verdaderas, porque la palabra de Dios es la que transforma y cambia. Amado, Primera de Corintios 2:14 dice, Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Lo que me está diciendo la palabra del Señor, querido hermano, es que si usted y yo no entramos en lo espiritual, muy difícilmente usted y yo vamos a ver lo que Dios ya ha entregado, porque no vamos a operar en la fe. No vamos a operar en la fe. Hay un versículo, ya lo vamos a leer, pero mire tan hermoso el Señor. El Señor sabe, por supuesto es Dios, pero sabe que este pueblo, ante todo con esa estrategia, va a hablar. ¿Usted hablaría o no hablaría, amado? ¿Usted hablaría que el pastor le diga, bueno, vamos a darle vueltas a esto, amado, porque el Señor dijo, pero pastor, yo me imagino qué sería en ese momento, qué les diría Josué. Pero Josué nos está invitando hoy a escuchar, primero a tener claro que el que nos está hablando es el Señor a través de la palabra de Dios, y a creer. 2, amado, que usted y yo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, escuchemos la estrategia que Dios tiene para nosotros en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Pero mire, amado, porque el Señor dio una instrucción muy clarita, y esa instrucción, vaya conmigo ahí al versículo, creo que está en el versículo 10, por favor. Capítulo 6, versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros ¿qué? No gritaréis, ni se oirá, oiga, ni saldrá palabra de vuestra hasta el día que yo os diga, gritad y entonces gritaréis. ¿Cuántos tienen fe, amado? Amén. Amén. Pues usted tiene fe, no va a hacer pero si no tiene fe, yo lo invito a que haga y cuando alguien le pregunte a usted cómo va el problema, cómo va la situación, y usted quiere hablar, diga ¿Por qué sería que el Señor los mandó a callar? ¿Por qué sería que la instrucción fue Porque aquí imagínese uno dando vueltas, un hombre de guerra, grandes, ¿cuántos grandes hay aquí? Varios, pero grandes hombres de guerra dando vueltas y vueltas. Usted se puede imaginar esa estructura, y allá los que habían dentro, porque habían un ejército allá dentro en Jericó, viéndolos. ¿Y esto qué? ¿Qué les pasó? Y una de las pocas veces que Dios permite que el arca salga, porque el arca siempre estuvo en un lugar donde tenía que estar allí, pero Dios les permitió sacar el arca, y el arca iba marchando. ¿Sabe qué quiere decir esto, querida iglesia? Que usted y yo necesitamos ir marchando en pos de nuestro Dios. Es con Él, puesto en los ojos donde va el Señor. Es con el Señor. El Señor dijo por este lado, el Señor dijo por este lado. Es el Señor. El Señor entregó a Jericó, pero Josué y el pueblo de Israel necesitó y necesitaba hacer su parte. Y para que el pueblo no fuera precisamente a verse en que al 7º día no iba a pasar, le dijo, calladito, nadie va a gritar. Yo no sé qué esté pasando, y si sé, en algún momento también le invito, ante la adversidad,
ante las circunstancias que estemos viviendo, querida iglesia, usted y yo necesitamos operar en la fe. Usted y yo necesitamos creerle al Señor. Ay, mi casa está de esta manera, mi vida está de esta manera. Créele al Señor. Él lo dijo en su palabra. Él restaurará por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero entiende algo, querida iglesia. Dios no ha venido para complacer tus deleites o tus sueños o tus deseos. Dios no ha venido a eso. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Entendamos algo, querida iglesia. Usted y yo sin el Señor estamos perdidos. Usted y yo sin el Señor no hay caso. Y en cualquier momento usted y yo seremos llamados a la presencia de Dios. Y esto no es para lo más que se nos cayó el pelo. No. Esto es para todos los que estamos sentados en este room y allá afuera. En cualquier momento, amados, Dios nos llama. Entonces Dios nos advierte en la palabra: yo te he dado una instrucción, sigue esa instrucción, sigue esa instrucción. ¿Quieres ver la gloria? Yo ya te he entregado a ti. Yo ya en la cruz del Calvario vencí todo lo que tenía que vencer. Ahora te toca a ti. ¿Y qué te toca a ti? Escuchar la instrucción, creerle al Señor, porque por la fe el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y yo camino en esa verdad. Pero ¿cómo que hoy usted cree, querido hermano, y mañana viene una circunstancia a su vida? Y yo no sé, esto me tiene muy duro. Yo no sé, es que los que están pasando situaciones en el trabajo, gloria a Dios, bendiga al Señor, bendiga ese lugar, bendiga a la persona que le está haciendo la vida en cuadritos, bendígala en el nombre del Señor. Gracias, Señor, tú lo has dicho, yo voy a tener fe. Y yo sé, Señor, y lo bendigo en el nombre del Señor, que esa persona va a conocer de ti, Señor. Y lo empezamos a declarar. Ay, amado, dejemos de acariciar el pecado. Si Dios dijo que era de esta manera, ve y esfuérzate y esforcémonos para ir sobre esa manera. No. Es que ya como las cosas están así. No, amado, el pecado se llama pecado y Dios aborrece el pecado, amados. Es abominable el pecado. La palabra del Señor lo dice. En sus fuerzas y en mis fuerzas no podemos, pero con el poder del Señor sí. Él lo dijo, Él lo hará. Yo te creo, Señor, y yo camino en silencio, pero con fe. Yo camino, Señor. Yo camino. Y esta historia nos empieza a llevar, amado, a mostrarnos que el pueblo iba en esa dirección, creyendo lo que el Señor le había dado o le había dicho a Josué. Creyendo lo que el Señor había hablado y había dicho a Josué. Hermanos, aquí vemos el caminar muy perplejo, el caminar de un cristiano. Por más ilógico que se vea, por más ilógico que se sienta, amado, por más ilógico que suene. Mire, a mí me agrada, y es más, le cuento algo. Cuando sucede eso aquí en la iglesia, yo doy gracias al Señor y glorifico el nombre del Señor. Pero aquí hemos tenido en la iglesia personas que han venido a ver qué puedo tener, un trabajo, puedo tener esto, puedo tener lo otro. Es más, ropa. Y cuando hablan o hablamos o tenemos esa oportunidad, lo primero que hacemos con esa persona es: vamos a orar y vamos a entregar todo en la mano del Señor. Todo. Pero mire, y el trabajito y los contactos. Busca a Dios. Busca al Señor. Y pasa un día, pasa una semana, pasan 2 meses y ya no los vemos más. ¿Por qué vinieron? Y a todos nos ha pasado ese corazón que muchas veces tenemos, ¿no? De querer, démosle esto, démosle lo otro. Está muy bien, pero cuidado, eso no es realmente lo que Dios anhela o lo que nosotros debemos mostrarle a esa persona. Debemos mostrarle que si tiene confianza y fe en Dios y camina en fe con el Señor, Él es el proveedor, Él es el que va a guiar su caminar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo más importante en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. El pueblo de Israel camina. Y no encontramos en la palabra que se levantaron contra Josué. No, amado, encontramos que hubo obediencia. Hubo obediencia. ¿Quieres que en la vida, amados, o más bien en la oportunidad que Dios nos está dando, quieres ver la gloria de Dios actuar? ¿Quieres ver el poder de Dios actuar en tu vida? Sé obediente.
Sé obediente a lo que Dios te está diciendo. Hay gente que vive doble vida, ¿eh? Ay, amado. Sabe que lo que Dios cierra no se abre, y lo que Dios abre no se cierra. Y muchas veces creemos esto, que bueno, pero eso no se dio porque Dios no quería y Dios lo cerró. Ay, amado, cuando hablamos en la palabra de que Dios cierra algo y abre algo, tenga cuidado, porque viene justicia del Señor, viene juicio o viene bendición. Tengamos cuidado con eso. No, muchas veces escuchamos esto, ¿no? No, es que eso no se dio. Bueno, Dios cierra y Dios abre. Eso no es así, amado. Es que Dios tiene tanta misericordia, tuvo tanta misericordia con Jericó, con ese pueblo, que esperaba que ese pueblo se rindiera y cambiara. Esperaba, hermanos, que ese pueblo pudiera reconocer a un Dios y dejar esas idolatrías. Muchas veces estamos nosotros jugando con el Señor. No. Juicio viene, amados. Juicio vendrá. Juicio vendrá sobre cada uno. Cada uno seremos juzgados, como lo dice la palabra de Dios. Ay, una puerta se cierra. Tenga cuidado. ¿Cómo quedó usted? ¿Fuera o adentro? Tenga cuidado delante del Señor. Amado, para enfocarme en el final de esta historia tan preciosa que Dios nos regala, dice la palabra del Señor que Josué dio la instrucción al pueblo para que ellos hicieran conforme al propósito de Dios y a la estrategia que Dios había mandado. Pero vemos la obediencia y el cumplimiento del pueblo de Israel. Y a eso nos ha mandado y nos ha el Señor instruido. Cuando usted y yo hacemos las cosas en obediencia, dice la palabra de Dios en el Salmo 37, 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Mire qué lindo. Espera en el Señor. Muchas veces nosotros no esperamos. Tenemos fe, pero no tenemos paciencia. Sí, yo sé que eso se puede hacer, pero para mañana. Es que yo me voy. Es que salió la promoción X, Y o Z. Es que, cuidado, amados. Cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque el Señor nos dice en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán ¿qué? Las promesas. Heredarán las promesas. Búsquelo conmigo, es muy hermoso este versículo, Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, oiga amado, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas. Sigue la historia hablándonos de que ellos dieron sus vueltas, y dieron las vueltas, y dieron las vueltas, y todos los días tenían que ir. Y el último día, amados, dice la palabra de Dios en el versículo 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué creen ustedes que gritaron?
Amén. ¿No creen ustedes que de pronto hubieran dicho, por fin, mire, que darle 7 vueltas a esto, mire? Pues eso es lo que pasa, amados, que la fe solamente opera cuando usted tiene la convicción de lo que no se ve. Perdón, de lo que no se ve. Porque la fe es la certeza de lo que ¿qué? Y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, amados, ¿cuál es la situación por la cual estás pasando o estamos pasando? ¿Cómo vamos a darle vueltas si esa es la estrategia que Dios quiere? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esa estrategia que el Señor nos está regalando? ¿Cómo vamos a enfrentárnosla al final? ¿Qué vamos a decir al final? Muchas veces, amado, faltaba un día, era el día 5 y ya tiramos la toalla. Y era uno más. Pero ese uno más tenía que venir cargado ¿de qué? De fe, de esperanza en el Señor, de saber que hoy el Señor me ha dicho que voy a gritar. ¿Y qué voy a gritar? Voy a gritar que la gloria del Señor. Voy a gritar que solo de Él es el honor, la gloria y el poder. Voy a gritarle. Pero muchas veces esperamos, hermanos, y quedamos esperando y en la mitad abortamos. En la mitad del proceso abortamos. Esto no es lógico. Esto no lo entiendo. Pero el Señor dijo hasta el 6º día. Y el 6º día no vas a dar, el 7º no vas a dar una vuelta. ¿Cuántas vueltas los puso a dar? 7. 7. O sea, ese día, wow, hoy son 7 y hasta ahí no podían hablar. Pero después de gritar, o después ya cuando, ahora sí van a gritar. Ahora sí van a gritar. Yo quiero invitarte, querida iglesia, que si tú y yo le creemos a la palabra de Dios, que si tú y yo realmente entendemos que apartados del Señor nada podemos hacer, que las circunstancias por las cuales estemos viviendo, pasando en este momento, se las hemos entregado al Señor y vamos a caminar bajo la estrategia que Dios nos ha dado, yo quiero invitarte a que tú grites en el momento en que Dios te ha dicho, este es el momento de gritar. Pero no grites para, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? No. Grita en victoria. Grita en victoria, porque el Señor nos ha dado la victoria. ¿Sabe, amados? Este pueblo terminó. Dice que en el 7º día, cuando gritaron, se derrumbaron todas las murallas. Se derrumbaron todas las murallas. Cosa de locos, amado, perdóneme la expresión. Sí, no lo sé, pero el Señor mismo lo dice en la palabra, que si usted y yo le creemos a Él, no nos importa lo que los demás nos dicen. Declara lo que Dios te ha dicho que va a haber o que va a hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y la tomaron. Vamos a dejar allí, como la próxima semana seguimos con la parte sexta, ¿no, pastora? Confiamos en el Señor que retomamos donde dejamos para poder empalmar, pero quiero invitarlo a usted, querida iglesia, en este momento. Yo quiero invitarlo a que delante del Señor podamos poner por obra lo que Dios nos ha mostrado y nos ha dicho en esta tarde. El Señor ha dado una instrucción. El Señor ha hablado a cada uno. El Señor tiene un plan ya desde antes de la fundación para cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarle a usted en el día de hoy que usted tome la estrategia, que usted grite en el momento de gritarle diciendo la victoria de Dios. Así usted no lo vea. La victoria de Dios. El diablo no tiene poder contra un hijo de Dios. No se coma ese cuento, amado. El enemigo está derrotado y él vive en el engaño. Cuando hay un oído que le presta atención,
cuando hay una mirada que le presta atención, cuando hay alguien que le escucha, Él dice la palabra que Él anda como león rugiente mirando a quién va a devorar. Yo te quiero invitar en esta tarde. Padre de la mentira. Yo te quiero invitar en esta tarde, querida iglesia. Los tiempos que hoy estamos viviendo no son tiempos para pasarlos por alto. Son tiempos para entender que usted y yo necesitamos tener firmeza en el Señor y levantarnos conforme a lo que Él dijo, y bajo esa dirección usted y yo permanecer, declarando que el Señor lo hará, declarando que sigo la victoria, que sigo la estrategia para llegar a la victoria, porque la victoria es del Señor. Amén. Yo quiero invitarlo en esta alabanza que vamos a tener al Señor.